volvieron a ser amenazados el año pasado en Bélgica, lo que me obligó a regresar al país en el mes de agosto. Gracias. Doctora Tania, ¿tiene usted como defensora una pregunta para el testigo de la Fiscalía? Claro que sí. Buenas noches, Muy buenas doctor noches, Hernán. doctora. Como usted acaba de manifestar en esta audiencia, el mayor Hernán Orozco los llamó a ustedes a decirles que había sido objeto de presión por declarar en contra de sus superiores. ¿Puede usted indicarnos por qué el mayor Orozco denuncia al colectivo de abogados de haberlo manipulado, de haber manipulado su testimonio para acomodar ese testimonio en contra de sus superiores? Bueno, en primer lugar, lo que usted está afirmando, doctora, con todo respeto, no es cierto. El mayor Orozco Castro nunca dijo esto. Se le hizo una grabación ilegal que no fue producto de una orden judicial en una conversación que tuvo con el mayor César Maldonado Vidales, en el que también nosotros actuamos como representantes de víctimas de un sindicalista ejecutado, torturado y ejecutado extrajudicialmente por este mayor, y en relación igualmente con el atentado contra el dirigente sindical Wilson Borja, del cual yo fui también su abogado. Así que lo que el mayor Orozco Castro dijo con toda claridad: mi vida corre peligro. Yo he declarado contra el general Uzcategui, y no solamente contra el general Uzcategui, generales aquí presentes. Nosotros estamos íntimamente convencidos de que la masacre de Mapiripán tuvo muchos más mandos responsables del alto mando militar que el general Uzcategui o que el general Ritualejo del Río, que llevamos años pidiendo que se le investigue por esta masacre. Claro, pero para puntualizar la pregunta, ¿por qué si el mayor Orozco acude ante ustedes para que le brinden protección, como usted lo dijo en respuesta anterior, el mayor Orozco denuncia esas presiones del colectivo de abogados específicamente? Eso no es cierto, doctora. Yo le invitaría a que me mostrara las pruebas de que el coronel Orozco haya hecho denuncias contra nosotros en ese sentido. El coronel Orozco fue sacado del país por intervención del gobierno de los Estados Unidos. Fue protegido por el Departamento de Estado y fue llevado a los Estados Unidos. Ustedes saben muy bien cómo actúan los servicios de inteligencia de los Estados Unidos en Colombia. Si los servicios de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos hubieran tenido alguna duda sobre el proceder del coronel Hernán Orozco Castro, nunca hubiesen procurado que llegara al territorio de los Estados Unidos. Eso debe quedar absolutamente claro. ¿En qué año salió el coronel Orozco de Colombia? En el año 2002. ¿Conoce usted el video de por qué lloró el general? Efectivamente, y yo en lo que este video, yo lo que doctor, le he dicho, doctora, aparece sí, claramente el mayor Orozco haciendo una denuncia clara y específica hacia el colectivo José Alvear Restrepo. No más preguntas. La denuncia que hace el coronel Orozco, ¿cuál es? ¿Me recuerda usted, doctora Tania? El testigo fue manipulado por miembros del colectivo José Alvear Restrepo, dirigiendo su declaración a enfatizar responsabilidad hacia sus superiores. Doctor Pérez, muchas gracias. Muchísimas gracias. Estamos conociendo detalles de unos y otros casos, a ver si llegamos a la conclusión de qué hay detrás de las condenas a los generales, que es a los militares, a mandos militares, que es una de los fantasmas que ha surgido a propósito de esta cantidad de juicios. Doctor Iván Cepeda, su siguiente testigo, por favor. Quisiera que la doctora Pilar Navarrete nos acompañe. Pilar Navarrete es esposa de Héctor Jaime Beltrán. Doña Pilar, buenas noches. Buenas noches. Héctor Jaime Beltrán fue una de las 11 personas que desapareció en el Palacio de Justicia. Doña Pilar lleva 25, 26 años ya casi, yendo a reuniones, atendiendo audiencias, participando en marchas, para intentar aclarar qué fue lo que pasó con su esposo. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Pilar, su esposo fue desaparecido en los hechos del Palacio de Justicia. ¿Usted cree que en las condenas que se han proferido, 2 en este caso, con relación a mandos militares, la justicia ha operado correctamente y se ha esclarecido los hechos? ¿Cómo ve usted esas condenas? Bueno, buenas noches. Nosotros como familiares, en el caso de mi esposo, creemos que las condenas han sido justas porque llevamos 25 años tratando de saber qué pasó con nuestras familias, qué pasó con los restos de nuestros familiares, y las fuerzas militares actuaron mal en ese momento. En la retoma del Palacio de Justicia sacaron gente, la desaparecieron, y en el caso de Arias Cabrales fue condenado por mando, él estaba al mando de lo que sucedió, y en el caso de Plazas Vega por
desaparición forzada, entonces ¿Qué pruebas es claro. estableció la justicia en estos casos? ¿Cuáles son las piezas que sirvieron para que la juez, que después le tocó salir del país, por ejemplo, condenara al ex coronel Plazas Vega? Bueno, a Plazas Vega se le condena porque él estaba al mando del juicio, ¿sí? de la toma del Palacio de Justicia, y se comprueba que él llevó gente al Cantón Norte, y dentro de eso él actúa como operativo y como la persona que tuvo a nuestros familiares dentro del Palacio de Justicia. ¿Hay imágenes, por ejemplo, de esas Sí, hay circunstancias? imágenes de nuestros ¿De qué familiares hay saliendo. imágenes? Bueno, de Carlos Rodríguez, que era el administrador de la cafetería. ¿Y qué Él imágenes sale- son? ¿Qué pasa en esas imágenes? Simplemente estoy Objeción, preguntando está por las conduciendo pruebas. No la estoy respuesta de la conduciendo, simplemente testigo. pregunto lo que se ha encontrado. Le pido el favor que plantee la pregunta de manera que no induzca la respuesta. No, doctor. simplemente quiero saber, en las imágenes que se han conocido, ¿qué se muestra en esas imágenes? Bueno, sale Carlos Rodríguez Vera, es conducido hacia la casa de Florero. Sale Cristina Guarín, también conducida, sale en brazos de un militar, conducida. También sale la señora Lizarazo, y también es comprobada la salida de Irma Franco. Además de esos hechos, ¿usted cómo vio el proceso? Me imagino que usted estuvo en las salas de los juicios. ¿Qué observó con relación a la defensa de los militares? ¿Ellos pudieron defenderse? ¿La juez ofreció o los jueces ofrecieron garantías para eso? Bueno, yo creo que ellos tuvieron todas las garantías. Ellos le dieron dilación al proceso muchísimas veces, cambiaron de abogados muchísimas veces. En el caso de Plazas Vega hubo un alargue muy fuerte. Es tan así que en el caso de Gilberto Sánchez también, ellos no siguieron detenidos por dilación del proceso, o sea, tuvieron que salir. Entonces yo pienso que han tenido todas las garantías y toda la oportunidad de defenderse. ¿Y usted y su familia han sido amenazados por estar en estos procesos del Palacio de Justicia? ¿Han sentido algún tipo de presión? Bueno, yo personalmente no, pero mi suegro ha recibido llamadas, ha tenido que cambiar varias veces de casa porque lo han perseguido. Personalmente yo no. Doctora Tania, ¿tiene usted preguntas para doña Pilar? Doña Pilar, buenas noches. Buenas noches. Con todo el respeto hacia las víctimas que profeso como profesional y como miembro de mi institución, quiero hacerle esta pregunta. Porque dentro de las consideraciones que la señora juez tiene para la condena del general Arias, no habla de esos reconocimientos que usted ha mencionado en esta audiencia de su familiar, de su esposo? Mi esposo como tal no aparece dentro de los videos, ¿no? Ok. Y también quisiera preguntarle y que nos indicara, usted ha manifestado que el general Arias Cabrales estaba al mando del operativo. ¿De qué operativo? Él era el que estaba al mando del operativo del Palacio de Justicia, de la retoma del Palacio de Justicia. Rescate del Palacio de Justicia. Pero, ¿usted sabe si dentro de esa operación de rescate del Palacio de Justicia se encontraba la operación de desaparecer a los miembros de la cafetería? Mire, como lo dijo el doctor Luis Guillermo al principio, las Fuerzas Armadas sabían que el M-19 se iba a tomar el Palacio de Justicia. Era claro que para ellos el M-19 iba a estar dentro del Palacio de Justicia, y en el momento en que ocurre la toma del palacio, está el palacio desprotegido. Entonces, ellos permitieron que estuviera el M-19 allá y tomaron el palacio, y pasó la toma, luego la retoma, sí fue culpa de las Fuerzas Armadas, la desaparición. ¿Quién le ha dado usted esa información? Nosotros lo hemos venido siguiendo durante 25 años. Hay testigos que estuvieron... ¿Quiénes? Pues entre ellos Yolanda Santo Domingo. Ella es una persona que estuvo detenida y torturada. Eduardo Masson también estuvo detenido. Dentro del juicio se presentaron varios Pero ellos testigos. son testigos que el ejército tendió la celada para el M-19 dentro del Palacio de Justicia, porque eso es lo que usted me acaba de decir, ese Pues es el que contexto. está claro, lógico. No, ellos- pero está claro, porque le es estoy que- preguntando de No, dónde testigos saca que lo usted esa hayan hecho. información, de Pues es dónde que eso me da claro usted en esa la sentencia, información, que ellos desprotegieron el palacio para luego hacer la retoma. de dónde obtiene usted esa información. Pues es lo que es una suposición, yo creo, de nosotros, ¿no? No más preguntas. Muchas gracias, doña Pilar, muchas gracias por acompañarnos.
Muy bien, vamos a hacer una pausa. Antes, les recuerdo, aquí está la página de internet y el número telefónico al que usted puede comunicarse para votar sobre este tema importantísimo para nuestro país. Hacemos una pausa y al regreso la defensora y sus testigos esta noche hablando de militares y de condenas. Este es Veredicto. Enseguida regresamos con Veredicto, aquí, en Canal Capital. Más ciudad, más canal. Canal Capital por DirecTV. 633 es el número que llevará nuestra señal por Colombia y el mundo a través de DirecTV. Toda nuestra programación, nuestra gente, nuestro patrimonio y los mejores eventos deportivos y culturales de Bogotá por el 633 de DirecTV. Usted está viendo Veredicto, aquí, en Canal Capital. Más ciudad, más canal. Este es Veredicto. Regresamos a Veredicto, muchas gracias por acompañarnos. Esta noche nuestro tema es justicia y garantías que hay alrededor de los fallos contra mandos militares en casos recientes. Tiene la palabra ahora la doctora Tania Parra Montenegro, que es la defensora, que es la mujer que defiende la tesis del presidente Santos y de, por supuesto, el ejército, las fuerzas militares, de que los fallos contra estos generales y coroneles son injustos. ¿Cuál es su posición y cuáles son sus argumentos, doctora Tania? Buenas noches. Con el respeto debido hacia las personas que nos acompañan, hacia quienes se describen como víctimas dentro de estos procesos y a quienes han sido condenados de manera injusta, quiero hacer un pronunciamiento personal, pero muy respetuoso acerca del tema. Consideramos que las condenas hacia los miembros de la fuerza pública son injustas por las siguientes razones. La primera es que el aparato judicial enmarca a los miembros de las fuerzas públicas dentro de un aparato organizado de poder que lo llama como una empresa criminal, desconociendo flagrantemente que las funciones de la fuerza pública vienen dadas desde vieja data, desde la Constitución de 1886 en sus artículos 165 y 166, que pasan a la Constitución de 1991 en su artículo 217, donde enteramente se dice que nosotros somos una fuerza pública legal y justa, que estamos para repeler los ataques, como justamente sucedió el día 6 de noviembre contra los miembros del M-19. Pero al crear estos contextos en los procesos, donde se dice que el ejército es una empresa criminal, entonces se está desdibujando que ellos están defendiendo la soberanía del Estado, los bienes, personas y honra de nosotros. Entonces ahí es donde están diciendo, por eso le hice esa pregunta a la testigo, ¿de dónde dice usted que el operativo fue para desaparecer personas? El operativo fue para rescatar el Palacio de Justicia y eso no tiene discusión. Esos hechos que se presentaron de las supuestas desapariciones, hechos posteriores, no tienen nada que ver con la función que el general Arias Cabrales estaba cumpliendo ese día, que era la de reconocer en ese momento que se estaban tomando el Palacio de Justicia y que él debía restablecer el orden público tal y como se lo habían ordenado. Entonces se está desdibujando desde un contexto falso cómo se van a llegar hacia las condenas de los militares. El segundo tema es que me noto con extrañeza lo que el señor Iván Cepeda nos dice esta noche, que ustedes son blanco de amenazas, de ataques, cuando los defensores de los militares también. Yo quisiera contar aquí que nosotros tenemos 23 abogados amenazados de muerte, a 2 abogados les han hecho atentados y todo esto consta en las denuncias que se han hecho a la Fiscalía General de la Nación. Nosotros no tenemos medidas cautelares, no tenemos medidas de protección y no se nos atiende porque defendemos a miembros de la fuerza pública y también somos defensores de derechos humanos, porque el debido proceso es un derecho fundamental. Entonces esa es nuestra función, se nos está estigmatizando por defender miembros de la fuerza pública y eso no puede ser así. Cuando yo estoy hablando de la teoría de la empresa criminal, que me parece que es el punto de partida para todo esto, sí estamos hablando que se están violando garantías fundamentales. Por ejemplo, un juicio justo, la no presunción de culpabilidad.
Nosotros llegamos a un juicio y los medios ya han estigmatizado a los militares. Esa guerra mediática a nosotros nos ha perjudicado tanto que cuando ya nosotros nos sentamos en un proceso, ya sabemos si los miembros o las personas que estamos defendiendo van a ser condenados o absueltos. Entonces, para darle fundamento a este tema, quisiera llamar al estrado como testigo al señor brigadier general Camelo. Su testigo es el general José Arturo Camelo, que fue director para este tema muy importante.